Buenos días. Vamos a dar inicio con la sesión de aprendizaje de un tema literario. Para esta sesión se tiene el tema correspondiente a la generación del 50 en poesía. Bien, entonces cuando hablamos de la generación del 50 en la poesía peruana estamos frente a autores importantes que agrupan de acuerdo a la producción literaria que tienen ellos con sus respectivas características o estilos, ¿no? La autenticidad en su creatividad literaria. Entonces, estos autores básicamente están en un entorno de la manifestación de la creatividad en función al contexto social, a la problemática y a la visión de la realidad que tienen ellos. Bien, ¿me están escuchando? Franco, ¿me escucha? ¿Me están escuchando? ¿Se escucha el audio, verdad? Sí, profesor. Buenos días, profesor, sí. Buenos días. Entonces prosigo. Entonces, los autores o poetas de la generación del 50, que no solamente es poesía, sino narrativa, en este caso vamos a enfatizar dos autores importantes. Entonces, son autores que nacieron hacia la segunda década de 1920, que corresponde al siglo pasado, y que sus obras ya son editadas a partir de 1940. Entonces, veamos algunos de los perfiles de estos autores. No, autores importantes que dejaron huella por el mérito literario que tienen. Uno de ellos es Jorge Eduardo Eilson, ¿bien? Es un autor de la literatura peruana, ¿no? Que destaca en poesía y también mínimamente en la narración. Escritor peruano de la generación del 50. Entre sus poemarios destacan Reinos, que publica en 1945, Habitación en Roma en 1952, Canción y Muerte de Rolando en 1959, Noche Oscura del Cuerpo, 1989, y en narrativa, El Cuerpo de Giulia, no, 1971, y La Primera Muerte de María en 2002. ¿Qué más? Su nombre se había vuelto legendario en el Perú, su país de origen, así como en muchos otros ámbitos del mundo hispano, tanto por su luminoso arte plástico con sus objetos, sus cuadros, sus instalaciones, como por su extraordinaria obra poética. Pues aparte de ello, el autor también manifestó arte en cuanto a la expresión plástica del arte de la pintura. Bien, entonces, dentro de eso, corresponde pues que su poesía, más que todo, constantemente renovada a lo largo de su vida, en esa rara capacidad muy suya para asimilar y a menudo anticipar las novedades, su carácter amable y comprensivo, su disponibilidad y generosidad para quien se la acercaba, en especial los jóvenes que encontraban en él un interlocutor ágil e inmediato. Su sencillez unida a una excepcional inteligencia desarrollada en tantos campos y disciplinas. Todo esto hará todavía más dolorosa su ausencia y ojalá sirva en el estímulo para profundizar su gran obra. Entonces, este texto más que todo se está manifestando de una crítica ya cuando había fallecido. Desde luego, Eilson, ¿no? Tuvo una amplia capacidad, una visión de diferentes disciplinas, su formación académica hizo de que fue asequible a todo entorno, especialmente en el diálogo con los jóvenes, la capacidad y la paciencia de poder comunicarse. Bien, esos son algunos perfiles de su perfil literario, bien, como persona. Veamos básicamente el plano práctico de la literatura, algunas de sus composiciones poéticas. Uno de los títulos de su poesía corresponde a Parque para un hombre dormido. ¿Bien? Entonces, cuando decimos parque es un escenario para un hombre dormido. Entonces, el poeta, el literato, el artista observa y mira el entorno y esa es una fuente de su creatividad literaria. El mismo título lo dice. Dicen los versos, cerebro de la noche, ojo dorado, ¿no? De cascabel que tiemblas en el pino, escuchad, yo soy el que llora y escribe en el invierno. ¿Bien? Entonces,
Cerebro de la noche, ojo dorado, es una metáfora, figura literaria. Eso está diciendo el escenario de un determinado momento de ese entorno del parque. ¿Bien? Palomas y niveas gradas húndenme en mi memoria, y ante mi cabeza de sangre pensando. Moradas de piedra abren sus plumas entremecidas, aún caído entre begonias de hielo nuevo, el hacha de la lluvia y blandos frutos, y hojas desveladas, hiélanse a mi golpe. Amo mi cráneo como un halcón, doblado sobre un negro precipicio del Señor. Labro los astros a mi lado, oh noche, y en la mesa de las tierras el poema, que rueda entre los muertos y encendido los corona. Pues por todo va mi sombra tal la gloria, de hueco, cera y humos que me postra majestuoso sobre el bello césped en los dioses abrazado. Amo así este cráneo en su ceniza, como en el mundo, en cuyos fríos parques la eternidad es el mismo. Hombre de mármol que vela en una ventana, o que se tiende oscuro y sin amor sobre la hierba. Entonces, en esta composición aparecen muchas imágenes mediante las palabras. Cuando dice, ¿no? Amo así este cráneo. Es una imagen que se discurre, pero ese cráneo, donde está el cerebro, donde está esa visión amplia de los elementos, ¿no? Su ceniza como el mundo, en cuyos fríos parques la eternidad es el mismo. Es la imagen que se presenta de su pensamiento del poeta. Entonces, miren, acá hay un dicho, el poeta nace y el escritor se hace. Hay una diferencia. El poeta tiene una inteligencia superior en el manejo de las palabras. El poeta, desde luego, nace con esa cualidad. En cambio, el escritor, el cuentista, el novelista, con la práctica se puede hacer. Crea o acondiciona estrategia a su capacidad de poder escribir. En cambio, el poeta ya tiene un don, ¿no? Es como dijera, por ejemplo, se recuerdan cuando trabajamos con el poeta chileno, ¿ven? Dijo bien claro, el poeta es un pequeño Dios. O sea, en eso tiene razón porque el poeta ya nace con ese don. Mira, observa un escenario y crea imágenes, ¿no? Acá hay varias imágenes, ¿no? Bellos esto, ¿no? Un entorno elementario o cercano a lo que es el parque, ¿no? Cuando dice parque para un hombre dormido. O dice, por ejemplo, palomas y niveas gradas húndense. O cuando dice, por ejemplo, el hacha de la lluvia y blandos frutos. Eso quiere decir la lluvia y los frutos de alguna especie de árbol en el parque. Entonces, mire, ¿qué elementos utilizan? Elementos básicamente que están en torno al parque, árboles, frutos, la lluvia, las gradas, ¿no? Y el hecho de adorar, añorar su cerebro, o discurre cuando dice, labro los astros a mi lado, oh noche. Bien, entonces, la circunstancia que pasa por ahí, o las horas que puede pasar, puede determinarse de repente a un hombre que está pasando la noche. Bien, veamos en la siguiente composición poética. Via della cross, ¿no? Un término latín, de latín, ¿no? Frecuentemente, cuando estoy sentado en una silla y estoy solo y no he dormido, ni comido, ni bebido, ni amado, tengo la impresión de caer en un abismo amarrado a mis vestidos y mi silla, y de irme muriendo suavemente acariciando mis vestidos y mi silla. Tengo la impresión de caer en un abismo y de improviso asistir a una remota fiesta en el fondo de una estrella y de bailar en ella tiernamente con mi silla. Bien, entonces, acá una especie de un estilo rimado manifiesta. Cuando hablamos, por ejemplo, Via della Cross, el término vía es una calle, es una avenida, en el término italiano, Via della Cross, ¿no? Es como decir, por ejemplo, la vía Apia, ¿no? Entonces, frecuentemente cuando estoy sentado en una silla y estoy solo y no he dormido,
ni comido, ni bebido, ni amado, tengo la impresión de caer en un abismo amarrado a mis vestidos y mi silla, y de irme muriendo suavemente acariciando mis vestidos y mi silla. Tengo la impresión de caer en un abismo y de improviso asistir a una remota fiesta en el fondo de una estrella y de bailar en ella tiernamente con mis hijos. Aquí el poeta está manifestando su pensamiento, su ideal, ¿no? En una especie de contexto hacia el futuro. El pensamiento, cómo va a ser, pero cuando dice de ella, cuando habla de vía, vía es la visión que tiene de ese entorno hacia lo que va a pasar en los próximos instantes. Entonces, la conducta propia del que piensa o razona, por ejemplo, silla, ¿no? O dormido, bebido, o impresión, abismo, o vestidos, ¿no? Impresión nuevamente, abismo. Entonces, aquí el poeta manifiesta problemas futuros, obstáculos futuros que pudiera tener cualquier persona frente a una situación difícil. O sea, no exacta, prevé lo que podría suceder, piensa, ¿no? Entonces, nuevamente utiliza 2 veces la palabra impresión, 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 el impacto que siente. Un poeta necesariamente aflora el mundo interno, el mundo espiritual de su yo personal. Entonces, en ese yo personal está su pensamiento, su ideal. Entonces, muchos de los poetas se anteponen al futuro, la impresión que tienen hacia el futuro, de ese entorno hacia el más allá. Recordarán a Vallejo cuando se dijo, por ejemplo, yo me moriré un viernes en la tarde, un jueves santo. Preveía eso, ¿eh? O sea, el impacto que tiene, la impresión que tiene. Entonces, acá también la impresión de ciertos problemas hacia el futuro, pero armónicamente en un sentido estético, porque es la composición de bellas palabras. Y también trasciende cuando dice remota fiesta, ¿no? La fiesta ya pasó en el fondo de una estrella. Entonces, nuevamente, acá crea otra imagen, fondo de una estrella. Y de bailar en ella tiernamente con mi silla. Bien, entonces trasciende la impresión de problemas, obstáculos y también manifiesta actitudes básicamente armónicas. Entonces, diríase que en esta última composición trasciende el aspecto de una controversia entre las situaciones benévolas con las situaciones próximas que anticipa como impresión que podían ocurrir, ¿no? Bien. Ahora tenemos otra autora de la literatura peruana, Blanca Varela. En la sesión anterior había dicho, la autora es muy poco trabajada, estudiada, leída en el Perú. Es más leída en México. Fíjense, ¿no? La autora que más trasciende en muchos profesores que tienen impacto de su poesía y más en los colegios de México, es más conocida Blanca Varela que en el Perú, aún siendo Blanca Varela una poetisa, que ya falleció desde luego, ¿no? En literatura o escasamente poco conocida. Entonces, en literatura lo que tenemos que ver es importante, algunos perfiles del autor, pero también importante cómo interpretar los versos, ¿no? Cómo interpretar los versos, el tema, el asunto, las ideas auxiliares, que más adelante vamos a ver en ese entorno. Entonces, en caso de Blanca Varela, por ejemplo, poetisa peruana, considera la más importante voz poética femenina del Perú o de su país. Una buena medida por la difusión internacional que alcanzó su obra, hija de Alberto Varela y de la escritora costumbrista Esmeralda González Castro. Entonces es producto de personas como sus progenitores son autores, son personajes dedicados al ámbito básicamente de las letras. Conocida por su seudónimo de Serafina Quinteras. A los 16 años ingresó a la Universidad Mayor de San Marcos para seguir estudios de letras. En la universidad entró en contacto con escritores de la generación del 50. Entonces, esta generación del 50, miren, en esta generación del 50 podemos destacar la presencia también de
Autores como lo vimos de Eduardo Eilson, Salazar Bondi. Sebastián Salazar Bondi, aparte de ser poeta, fue filósofo. Bien, y Javier Sologuren, otro poeta, ¿no? De esa generación, a los que se le llamó poetas puristas. Poetas puristas porque tienen su estilo propio en su creatividad literaria, en contraposición a los poetas sociales. Miren, la poesía, por ejemplo, cuando se lee a Vallejo, ¿no? El caso de Vallejo es lo social. En cambio, estos poetas no van a lo social, sino es al sentimiento puro, la impresión que tienen de una realidad, ¿no? De la época. Conoció también a poetas como César Moro, Emilio Adolfo Spalen y Manuel Moreno Jimeno, quienes la iniciaron en la tradición surrealista, ¿no? El surrealismo es una corriente literaria que es un subcorriente de la vanguardia o del vanguardismo. Entonces ya vimos el surrealismo, ¿no? En otros autores y otras vanguardias presentan en gran parte de su obra. La poesía de Blanca Varela reflexiona y reflexiva y desencantada, ajena al confesionalismo lírico, asume el dolor y la frustración de toda realización humana, la vida íntima, la poesía misma como ejes centrales de su discurso. La crítica ha enfatizado su extrema lucidez frente a una realidad que no la satisface, su constante búsqueda de la verdad sin concesiones, su ironía, su irreverencia, expresividad corta en palabras y la tendencia mística presente en sus últimos poemas, entre otros rasgos de su poesía, de su poética. Entonces, en esto, este párrafo dice bien claro de que tiene un estilo propio la poetisa, donde está presente la ironía, la confesión íntima, o también los ejes centrales, básicamente, de lo que es la lucidez de la realidad, ¿no? Entonces, esos diferentes elementos del entorno, ¿no? Donde puede manifestar una confesión, ¿no? Entonces, el término irreverencia quiere decir una contraposición, una contrastación, una manifestación de probar y no probar una realidad, puesto que una poesía o la poesía, como es del sentimiento espiritual del mundo interno del ego del poeta o de la poetisa, manifiesta cosas ideales, pero si uno lee y analiza los versos cautivan, los versos manifiestan, digamos, un mensaje para el lector. Desde luego que a todos no les puede gustar la poesía, pero es importante esa interpretación. ¿Bien? Veamos en su composición poética, Casa de Cuervos. Miren, Casa de Cuervos. Porque te alimenté en esta realidad mal cocida por tantas y tan pobres flores del mar, por este absurdo vuelo a ras de pantano, ego te absolvo de mi laberinto, hijo mío. No es tuya la culpa, ni mía, pobre pequeño mío, del que hice este impecable retrato, forzando la oscuridad del día, párpados de miel, y la mejilla constelada, cerrada a cualquier roce, y la hermosísima distancia de tu cuerpo. Tu náusea es mía, la heredaste como heredan los peces la asfixia, y el color de tus ojos es también el color de mi ceguera, bajo el que sombras tejen, sombras y tentaciones, y es mía también la huella, y de tu talón estrecho, de arcángel, apenas pasado en la entreabierta ventana, y nuestra para siempre la música extranjera, de los cielos batientes, ahora leoncillo, encarnación de mi amor. Juegas con mis huesos y te ocultas con tu belleza, ciego, sordo y redento, casi saciado y libre, con tu sangre que ya no deja lugar para nada ni nadie. Aquí me tienes como siempre, dispuesta a la sorpresa de tus pasos. A todas las primaveras que inventan, destruyes. Aténteme, nada infinita, todo el mundo.
Hierba, ceniza, peste, fuego, a lo que quieras por una mirada tuya, que ilumine mis restos, porque así es este amor, que nada comprende y nada puede. Bebes el filtro y te duermes en este abismo lleno de música que no ves, colores dichos, largamente explicación el silencio, explicados el silencio, mezclados como se mezclan los sueños, hasta ese eje, hasta ese torpe gris que es despertar en la gran palma de Dios, calva vacía sin extremos, y allí te encuentras, sola y perdida en tu alma, sin más obstáculo que tu cuerpo, sin más puerta que tu cuerpo. Así este amor, uno solo y el mismo, con tantos nombres que a ninguno responde, y tú mirándome, como se va la luz del mundo, sin promesas, y otra vez este grado, este prado de negro fuego abandonado, otra vez esta casa vacía, que es mi cuerpo a donde no has de volver. Entonces, en esta composición básicamente trasciende en la presencia de dos protagonistas. Desde luego, por una parte, en Casa de Cuervos está la presencia, la imaginación de la poetisa, y en la otra el amor ideal que tiene por su hijo. Entonces, en esa trascendencia está entre lo que es el contexto de la vida, los obstáculos y la muerte. La vida y la muerte trascienden en estos versos. Entonces, donde manifiesta un sentimiento de pasión, de lo que son los defectos de la persona amada y de lo que es comprensible el ideal de una madre, ¿no? En ese contexto, algunos versos lo dicen bien claro. Entonces, donde muestra una solidaridad pese a diferentes circunstancias que tuviera la persona amada. ¿Bien? Y como recursos literarios, vamos a ver acá, acá tenemos una anáfora. Subrayo acá. Sin más obstáculo que tu cuerpo, sin más puerta que tu cuerpo. Mira, esa es una anáfora. ¿Qué es una anáfora? Una anáfora es cuando las mismas palabras se repiten en dos o más versos, así, sin más, sin más. Esta figura literaria se llama anáfora. La anáfora es cuando se repiten las mismas palabras al inicio de los versos a partir de dos o más. En este caso, dos versos sin más, sin más. Es una figura literaria que es anáfora. Bien, entonces está utilizando esa figura literaria, pero utiliza pues el sentimiento de dos estamentos, ¿no? El ideal como persona de poeta y el ideal hacia la persona de su sentimiento de cariño, que es su hijo. Cuando dice, por ejemplo, acá, tu náusea es mía, una madre a veces siente los defectos de su hijo, tiene que aceptarlos. El sufrimiento de su hijo tiene que aceptarlo, por eso dice, tu náusea es mía. Y el término náusea en esto está explicando, ¿no?, tus desgracias, tus desventuras, etcétera, ¿no? La heredaste como heredan los peces, ¿no? La asfixia y el color de tus ojos. Bien, es también el color de mi ceguera. Cuando dice acá, pues, en esos dos estamentos, ¿no?, persona que estimada de la poeta, cuando dice es también el color de mi ceguera. El sufrimiento de una madre para su hijo es la misma, es el mismo sufrimiento. El fracaso de un hijo puede ser el fracaso para la madre, pero en ese entorno está lo ideal de la aceptación. Cuando dice este prado de negro fuego abandonado, ¿no? Este prado de negro fuego abandonado. Es una especie de antítesis. Un prado es un lugar donde es un escenario de verdor, de plantas pequeñas. De negro fuego abandonado. Entonces acá cuando dice negro fuego, esta figura literaria es una adjetivación. Este prado de negro fuego. Esta figura literaria se llama epíteto. Un epíteto o adjetivación es cuando el adjetivo, miren, el adjetivo negro se antepone a un sustantivo. Este prado de negro fuego abandonado. Entonces, una figura literaria puede
una figura literaria a la vez puede ser dos figuras literarias. Es una especie de antítesis. La antítesis es una figura literaria. Y acá también, aparte de ser antítesis, es una adjetivación, es un epíteto. ¿Bien? Otra vez esta casa vacía, que es mi cuerpo, a donde no has de volver. Entonces, hay el sentimiento, ¿no?, que manifiesta la poetisa hacia su hijo. Bien, veamos la siguiente. Dice, proseguimos con curriculum vitae. La palabra curriculum vitae es un término básicamente de razón etimológica, ¿no?, hoja de vida, como se dijera hoy. ¿No? El currículum vitae es un documento que se presenta con todos los folios. ¿Quién eres? ¿No? Describe, pero fuera de la poesía, ¿no? Currículum vitae. Entonces, es un neologismo, ¿no? Estas palabras no son propias del castellano, es del latín. Las dos palabras, currículum vitae, hoja de vida sería traducido al castellano. ¿Qué nos dice la poeta acá? La poetisa. Digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera, que no bebiste el vino de la victoria, sino tu propio sal, que jamás escuchaste valores, que jamás escuchaste vitores, sino ladridos de perros, y que tu sombra, tu propia sombra, fue la única y desleal competidora. Acá es bien claro, dice, el currículum vitae, ¿quién eres? Su hoja de vida es eso, el personaje que piensa la poetisa. Digamos que ganaste la carrera, logró un título universitario, explico acá, y que el premio era otra carrera. Entonces, no explota su carrera. Estudió, pero es otra cosa, y era otra carrera. Que no bebiste el vino de la victoria, no logró la victoria en su carrera, sino tu propia sal. Entonces ganó la oposición. Entonces, cuando dice que no bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal, es una antítesis. Figura literaria que es una antítesis. Una antítesis es una oposición. El vino es agradable, ¿no?, y relaciona la victoria. Pero la sal no siempre va a ser agradable. Claro que para el alimento sí, pero entre el vino y la sal es una contraposición de ideas, por eso es una antítesis. Que jamás escuchaste vitores. Vitores es aclamaciones. No escuchó aclamación de su victoria, porque no llegó a la victoria, sino ladridos de perros. Es otra antítesis. Ladridos de perros. Vitores y entre ladridos y de perros. Estos cuatro, acá hay una antítesis y acá hay otra antítesis. Y que tu sombra, tu propia sombra, fue tu túnica, tu única y desleal competidora. Su conducta fue su desleal competidora, su forma de ser. Miren, cómo en pocos versos la poetisa nos dice cómo es una persona, pero en sentido literario, en sentido poético. ¿Se dan cuenta? Entonces diríamos, ¿cuál es la temática de esta composición poética? No, no, la manifestación de su vida en contraposición de logros y fracasos, donde enfatiza el fracaso, no el logro. Cuando dice, fue tu única y desleal competidor. No, y que tu sombra, tu propia sombra fue tu única y desleal competidor. O sea, su conducta es la deslealtad de ese fracaso que tiene la persona a quien dirige esta composición poética. ¿Sí? Así sea, es otra composición poética de Blanca Varela. El día queda atrás, apenas consumido y ya inútil. Comienza la gran luz. Todas las puertas ceden ante un hombre dormido. El tiempo es un árbol que no cesa de crecer. El tiempo, la gran puerta entreabierta, el astro que ciega, no es con los ojos que se ve nacer,
esa gota de luz, ¿qué será? Que fue un día. Canta abeja sin prisa, corre el laberinto iluminado de fiesta. Respira y canta donde todo se termina entre las alas. Eres el sol, el aguijón del alba, el mar que besa las montañas, la claridad total del cielo. Miren, acá hay una anáfora. Él. Cuando las mismas palabras se repiten al comienzo de los versos, es anáfora, pero tiene que ser de 2 versos para adelante. Acá solamente son 2 versos y se repite él. Ese es un recurso de figura literaria que se llama Ana es igual. El aguijón del alba, el mar que besa las montañas. Este verso, el mar que besa las montañas, es otra figura literaria. Bien, ¿ya? Entonces, una figura literaria pueden ser a las 2 figuras literarias. Es anáfora. ¿Ya? Más que todo, esos 2 versos es el complemento de que una hipérbole. El mar que besa las montañas. El mar está alejado, pero las montañas están arriba. Entonces, una exageración. El mar está en lo llano abajo y las montañas arriba. Entonces, tendría que llegar las olas para que el mar bese las montañas. Entonces, esa es una exageración. La figura que se llama exageración se llama hipérbole. Hipérbole. ¿Bien? Una bella composición. El día queda atrás, apenas consumido y ya inútil. Comienza la gran luz. Todas las puertas ceden ante un hombre dormido. El tiempo es un árbol que no cesa de crecer. El tiempo es un árbol que no crece. Metáfora. Esta figura literaria, el tiempo es un árbol que no cesa de crecer. Explico. Explicado en un lenguaje que no es literatura, interpretación. El tiempo es un árbol que no cesa de crecer. El tiempo transcurre y transcurre y transcurre. No hay cuando termine. Pero, ¿no? Ahí la poetisa nos dice, ¿no? El tiempo es un árbol que no cesa de crecer. Entonces el tiempo va creciendo. ¿Por qué crece el tiempo? Porque se acumulan siglos, años, decenios, generaciones. Entonces, diríase una forma de personificación. El tiempo es un árbol que no cesa de crecer. Esta figura literaria también es en 2 figuras. Es personificación, figura literaria, y también es una metáfora. Personificación y metáfora esta figura literaria. Bien. Luego, el tiempo. La gran puerta entreabierta. Es astro que ciega. ¿Por qué es astro que ciega el tiempo? El tiempo es astro que ciega porque transcurrido un tiempo, uno muere. Los siglos mueren, las etapas mueren, los periodos mueren, los gobiernos mueren. Ciega. Y cuando uno ciega, ¿no? Cuando uno ciega, cierra los ojos, es porque ha muerto. Pero las etapas, los dominios, los periodos, las influencias también son ciegas. ¿No? ¿Por qué? Porque el tiempo es tan poderoso. Y acá con los elementos de astro, no es con los ojos que se ve nacer esa gota de luz que será, que fue un día, canta abeja sin prisa, recorre el laberinto. Entonces acá no es cosa con los ojos que se, no es con los ojos que se ve nacer esa gota de luz que será, que fue un día. Entonces, es el tránsito de la vida que es tan corta para muchos, o para el humano, ¿no? Ante la existencia del universo, o de los diferentes elementos, pues la existencia de la persona es breve, ¿no? 60 años, 70 años. Muy pocos van a llegar a, bueno, la generación de ustedes ya no llegará pues a 70, ¿no? Entonces todavía ahora hay personas que tienen 90 o 102 años, ¿no? Pero de todas maneras, el tiempo es inclemente a eso, ¿no? No es con los ojos lo que se ve nacer, esa gota de luz que será, que fue un día. Cuando dice que fue un día, eso ya pasó. Entonces acá hace alusión con otro elemento. Cuando dice, donde todo termina, abre las alas. ¿Ven?
Eres el sol, el aguijón del alba, el mar que besa las montañas, la claridad total, el sueño. Otra composición que se presenta es a media voz. A media voz. A ver, un voluntario para que lea esta composición poética. Yo, profe. A media voz. Profe. Un voluntario. El voluntario tiene buena nota, desde luego. Ok. A ver. A media voz. La lentitud es belleza. Copio estas líneas ajenas. Respiro. Acepto la luz. Bajo el aire, rano de noviembre. Bajo la hierba, sin color. Bajo el cielo cascado y gris. Acepto el duelo y la fiesta. No he llegado, no llegaré jamás. En el centro de todo está el poema intacto. Sol ineludible. Noche sin volver la cabeza, pero dio su luz, su sombra animal. De palabras, husmeo su esplendor, su huella, sus restos, todo para decir que alguna vez estuve atenta, desarmada, sola, casi en la muerte, casi en el fuego. Bien, gracias. Entonces, en esta composición, cuando hablamos, el título muchas veces es figurativamente, todo título figurativamente ya tiene una relación con el contenido del poema, si no hay que entenderlo, a media voz, media voz. O sea, busco algo complementario para eso. No es una voz estentoria, fuerte, ¿no? Media voz. La lentitud es belleza. Copio estas líneas ajenas, respiro, acepto la luz. Entonces, la vida apresurada no es tan buena. La vida ser calmada, lenta. Cuando uno visita un escenario geográfico, por ejemplo, si va a ser rápido la caminata, entonces no lo siente, no lo, no lo disfruta, ¿no? Entonces la lentitud es belleza. Copio estas líneas ajenas, respiro, acepto la luz. Bajo el aire ralo de noviembre, bajo la hierba sin color, bajo el cielo cascado y gris. Acepto el duelo y la fiesta. Esta es una antítesis. Los elementos duelo y fiesta se anteponen. Es una contradicción. Duelo es pelea y fiesta es una alegría. Entonces es una antítesis. No he llegado, no llegaré jamás. Aquí se ve una anáfora. Dos palabras, las palabras no se repiten. Entonces es una anáfora. No he llegado, no llegaré jamás. En el centro del todo está el poema intacto. Sol ineludible. Noche sin volver la cabeza. Merodeo su luz, su sombra animal. De palabras, husmeo su esplendor, su huella, sus restos. Todo para decir que alguna vez estuve atenta, desarmada, sola casi en la muerte, casi en el fuego. Entonces, acá la poetisa está manifestando un sentimiento de lo que observa y entiende lo que es la realidad. Entonces, toda composición poética es un sentimiento de alusión a algo, sobre lo que ve, sobre lo que observa y relaciona con su forma de pensar y con su forma de interpretar. Con su forma de pensar. Es sobre esa realidad, cómo trasciende, cómo piensa. Entonces, no necesariamente en una composición como acá estamos reconociendo, por ejemplo, figura literaria, anáfora, no porque no tenga anáfora no es importante. Lo importante es entender la idea central o llámese el tema de la composición poética. ¿Bien? Acá hay un detalle, hay algunas composiciones poéticas que te pueden llevar a interpretar ideas centrales, ideas auxiliares, otras no. Otras se presentan en un solo párrafo. Importante sí identificar la idea central o simplemente el tema, por lo menos el tema, ¿no? El tema. Entonces, ahora, ¿qué